Ok, continuando entonces con la lección, vamos a abrimos nuestro Workbench, ¿cierto? Y procedemos a crear un modelo. ¿Listo? Importante, aquí en MyDB vamos a darle 2 clics y vamos a cambiar el nombre de la base de datos. En este caso se llama BiblioApp y es una base de datos para el control de préstamos de una biblioteca. ¿Listo? Ya con eso tenemos una descripción, el nombre de la base de datos y una descripción de qué es lo que va a hacer. Por lo general la vamos a dejar en UTF-8 general 6 para que nos coja todos los caracteres especiales del español. ¿Listo? Después de eso vamos a decirle aquí, vamos a dar clic aquí en agregar diagrama. En este caso pues está en inglés, add diagram. Le damos 2 clics y él me va a abrir el editor para que yo pueda crear el diseño de las tablas. ¿Listo? Entonces empecemos. Yo aquí voy a cortar esta sección de acá, no la necesito, solamente necesito estas secciones de acá. Entonces, como ya hemos visto acá, decíamos que hay una tabla autor, una tabla editorial y obviamente hay una tabla libro, pero esta tabla libro, si leemos más adelante, me dice que también, vea, además de los libros, también hay periódicos y revistas. ¿Ok? Como siempre, vamos a tener un módulo usuario, ¿cierto? Ya sabemos que el usuario van a ser 2 tablas por ahora. Con los atributos y de tipo usuario, que es la llave primaria de mi tabla tipo de usuario, y el nombre del tipo usuario. ¿Vale? Para que me quede de esta forma. ¿Listo? Este es el atributo nombre de tipo usuario. ¿Ok? Me queda más sencillo escribirlo así, mucho más rápido, son 8 caracteres, más fácil que escribir nombre tipo user, que es bastante largo y cuando estemos haciendo consultas va a ser bastante complicado comenzar a escribir así de rápido y no nos va a rendir. ¿Listo? Y esta es mi tabla para clasificar los tipos de usuario. Entonces ahí voy a tener administrador, ¿cierto? Y mi cliente, que es el usuario de la biblioteca. ¿Vale? Y pues también me falta mi empleado de la biblioteca. Empleado. ¿Ok? ¿Listo? Ya con esos 2 atributos ya quedamos con la tabla tipo usuario. ¿Listo? Este usuario va a tener unos datos propios de él, que son los datos del usuario. ¿Como cuáles? Pues como el teléfono, la dirección, la ciudad donde habita, el tipo de documento de identidad. ¿Listo? Entonces yo por ahora los voy a dejar así con las llaves primarias, a menos de que sean tablas que clasifiquen, como en este caso tipo user, y esta que voy a hacer aquí que se llama tipo docu, que sirve para clasificar los tipos de documento. ¿Listo? Acá le decimos atributo para los nombres de tipo de documento. Ave María. ¿Listo? Ahí ya nos queda la tabla, y esta es la tabla para clasificar los tipos de documentos. Tabla para clasificar los tipos de documentos. ¿Vale? Importantísimo esos comentarios, porque son realmente los que van a definir en mi diccionario de datos
qué es lo que va a hacer cada tabla y qué es lo que va a hacer cada atributo. En este caso deberíamos ponerle aquí llave primaria de tipo documento. ¿Cierto? En este caso es autoincremento, es de tipo entero, o sea, ¿qué quiere decir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, de ahí para todos los tipos de documentos que hay. ¿Listo? En buenas prácticas habíamos dicho que está muy bien que nosotros le coloquemos acá las llaves primarias como autoincrementos, sobre todo cuando son clasificadores, para que nosotros podamos identificar rápidamente nuestro atributo de la tabla según convenga. ¿Listo? Entonces, de acuerdo, según esto, tipo usuario, voy a hacer aquí relaciones débiles, por así decirlo, o sea, relaciones que no se van no se van a heredar a otras tablas más allá de la segunda línea. Es decir, o sea, tipo usuario no se va a heredar a otra tabla que donde haga, donde se herede el usuario, por así decirlo. ¿Listo? Eso no se debería hacer así, pero por esta ocasión lo voy a hacer así. ¿Vale? Entonces, mi tabla de usuarios, ¿cierto? Va a tener muchos tipos de usuario. ¿Listo? Por eso la relación aquí queda de muchos y aquí queda de unos. Mi tabla detalles de usuario, datos de usuario, va a tener muchos datos de un usuario. Por eso me queda la relación uno a muchos. Como pueden ver, mira, tipo de usuario, si yo hubiera puesto este otro tipo de relación, que no es punteada, sino que es un poquito más fuerte, hubiera heredado la llave primaria tipo usuario al usuario, como en este caso, y además de eso le hubiera heredado a datos de usuario. Y me hubiera quedado acá. Pero, pues para el ejercicio no es necesario. ¿Listo? Ahora, datos de usuario es una tabla de detalle, es decir, ahí van a entrar muchos datos de muchas tablas. Y en ese caso, pues siempre tendrá la relación de muchos. Nunca tendrá la relación de uno porque es una tabla de detalle. No es una tabla que necesite heredar más cosas para allá. Para eso está usuario, que es el que realmente va a ser el papá de datos de usuario y va a tener todos los datos de él. ¿Listo? Entonces, continuando con el ejercicio, pues entonces a usuario le vamos a pasar los atributos más importantes. ¿Cuáles son los atributos más importantes? Nombre del usuario. Y vamos a poner un tamaño de más o menos unos 200 caracteres. ¿Cierto? Y unos apellidos de usuario también de 200 caracteres. ¿Listo? Y por si fuera poco, pues, por si fuera poco no, adicional a eso le vamos a colocar, vamos a hacer un login. El login, digamos, en este modelo yo podría ponerlo inmediatamente en la tabla usuario o lo puedo poner en datos del usuario. Eso depende como yo quiera manejarlo, es decir, si yo necesito que el usuario cliente simplemente ingrese y sin importar cómo ingrese él, pues no le pongo una restricción, pero en este caso este software lo va a utilizar la parte, el bibliotecario como tal. El cliente no va a hacer absolutamente nada en este software, tan solo va a ver qué libros tiene prestados, o así pues es como yo lo estoy planteando. Entonces el usuario tipo cliente, como lo tenemos acá, este tipo usuario tipo cliente, no va a tener digamos privilegios de ingresar, pero los usuarios que son de tipo empleado, que son los bibliotecarios, sí. Entonces para eso yo voy a crear dos atributos. Uno que es voy a ponerlo aquí un nickname. ¿Cierto? Le voy a poner un varchar de 45 para que ingrese puede ser con nombre de apellido, es decir, Eder Lara o E Lara, como quiera ingresar. ¿Cierto? Eso lo puede definir después. Las otras reglas del negocio no están establecidas, entonces igual, o sea, aquí por defecto le voy a dar 45 espacios para que él se tome, digamos, ese espacio para colocar su nickname. No me importa es más, no me importa si va a usar solamente 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora, si va a usar más de 45, pues ahí sí hay un problema porque solamente le va a permitir 45. ¿Listo? Además del nickname, voy a colocarle un password de usuario.
Entonces, mi usuario cliente se va a registrar solamente para ver. Entonces, sí va a tener un nickname y va a tener un password. Pero el que va a hacer realmente todo es el tipo empleado, que va a tener, digamos, todas las opciones de hacer el préstamo del libro, escoger el libro y todo lo demás. El usuario solamente va a ver qué libros tiene registrados para él. ¿Listo? Y por último, un estado del usuario. ¿Esto para qué? Pues para poder permitirnos bloquear usuarios y no hacer un borrado con una función delete, con una sentencia delete, sino hacerlo con una sentencia update, donde el estado del usuario va a ser inactivo. Por defecto va a pasar siempre activo. ¿Listo? Recuerden colocarles la descripción de los atributos, en este caso tabla para almacenar usuarios de la biblioteca, ¿cierto? Y ese sería identificador del usuario, ¿cierto? Tipo de usuario, nombre de usuario, apellidos de usuario y así, ¿cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. No los voy a hacer todos, simplemente voy a poner algunos y solamente en esta tabla, en el resto ya saben que tienen que colocarlos todos, ¿vale? De acuerdo, entonces continuando, lo que vamos a hacer es a colocar el resto de los atributos de mi tabla de datos de usuario, ¿cierto? Y ya me habrá quedado mi módulo de usuarios definido. Con MySQL puedo colocarle un lawyer, una etiqueta. Aquí puedo ponerle módulo de usuario. Listo, módulo ya tilde. Y puedo seleccionar el color. En este caso voy a tomar este azul para que me identifique mi módulo de usuario. Y así ya me queda. Listo. Queda mucho más bonito, mejor hecho, mejor presentado y mucho más estético. Nos vemos en el siguiente video.